Está en línea Lorena Montenegro. ¿Cómo andas, Lore? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Bien, difícil. Trabajar un sábado a la mañana también, ¿eh? Tendría que ser dentro de marcado. Ilegal. Tendría que estar prohibido. Ilegal. Prohibido, ahí está. Bueno, a ver, Lore, ¿cómo es esto? Digamos, está empezando a crecer, cada vez se escucha mucho más. De hecho, hay noticias a veces que salieron muy raras, ¿no? Que digo, uno dice, bueno, Islandia lo aprobó, por ejemplo. Lo está aprobando Tokio. Europa ya no lo tiene bastante en agenda hace tiempo también, y cada uno con sus particularidades, digo. Por ejemplo, Tokio en Japón, esta semana laboral de 4 días lo hace porque necesitan aumentar la tasa de natalidad y que la familia tenga mayor contención, digamos. Es uno de los países con mayor tasa de suicidios y demás. Entonces tiene esa particularidad, pero otros lo ven también desde otro lugar. ¿Cómo está en el mundo del recurso humano, de los recursos humanos, la discusión esta de la jornada de cuatro días hábiles, por ejemplo, laborales? Yo lo que veo es que por lo menos acá en Trelew no se está ni pensando. No te puedo decir que estamos años luz, pero creo que hay muchos otros problemas que todavía no se han tratado y que en otras partes del país y del mundo también ya se trabajan, que tienen que ver con la motivación, mejorar el clima laboral en sí. Estamos atravesando muchos problemas y cambios estructurales o dificultades que nos afectan a nosotros como personas en sí, en el país, en el mundo, que los llevamos al trabajo, ¿no? Uno viene cargado de que no nos alcanza el sueldo, que es caro pagar un alquiler o vivir solo. Estamos en esto de por ahí compartir con otra persona el alquiler, entonces creo que llevar eso al trabajo genera ansiedad, estrés, ni hablar que los jefes o los gerentes o dueños de las empresas no trabajan su liderazgo, no trabajan ese rol que tienen de poder motivar, liderar una empresa. Directamente seguimos algunos lamentablemente padeciendo jefes más autoritarios, que imagínate, si vos te vas un jueves de tu trabajo, tenés que dejar todo listo, genera más ansiedad de la que tenés. Yo creo que ese tema todavía está muy lejos. Lo que puedo ver yo es que, por ejemplo, estos días que tenemos un fin de semana largo, sobre todo el de Carnaval o Pascuas, donde hay más días de feriados sumados al fin de semana, la gente está alborotada ese último día hábil y vuelve súper estresada a ese lunes o a ese miércoles posterior con mucho trabajo atrasado. No hay una planificación y tampoco hay una disciplina por parte del trabajador de cómo organizar su semana para llegar bien a ese último día hábil y que no se le desborde todo después. Incluso cuando se van de vacaciones sucede que trabajan horas de más para adelantar trabajo, y esto lo digo con conocimiento de causa porque me pasa a mí que soy independiente, y entonces llegás a tu día de vacación súper estresado, sin voz, enfermo, porque trabajaste de más para compensar esas horas que no ibas a trabajar, y volvés cansado porque ya tenés que volver ya sabiendo que tenés un montón de trabajo atrasado que nadie lo realizó. Entonces, no hay una planificación de trabajo personal y colectiva para poder trabajar esas jornadas reducidas o estos días estas semanas de 4 días o 5. Lorena, lo que se ha visto en los países que han implementado esta jornada laboral de 4 días es que la productividad de las personas que trabajan es mayor a cuando lo hacen en una semana de 5 días, debido al estrés, la reducción justamente del estrés, la satisfacción laboral de trabajar sabiendo que son solo 4 días y no 5, que tenés 3 días libres. ¿Esto cómo pasa? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que es porque ellos ya están un poco más avanzados culturalmente en esto de entender que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, y pueden conciliar. Yo supongo que hay gente que le presta atención a su salud mental también, a su salud física, entonces entiende y quiere dedicarle tiempo a todo eso y entiende que para eso también tiene que ser productivo y poder
digamos, diagramar sus tareas laborales dentro de esas 4 horas o dentro de esos 4 días laborales. Acá culturalmente falta muchísimo. Nosotras trabajamos en algunas empresas como gerentas externas de recursos humanos o asesoras o diagnosticando el clima laboral. Y lo que vemos es que tenés personas que están a full todo el día y no paran, y viven en ese estrés constante, y personas que dejan todo para lo último. Entonces, ¿cómo haces para equilibrar eso? Hay que trabajar primero en eso, en que sean productivas, en que tengan la autodisciplina, para esto justamente acomodar todo ese trabajo en menos tiempo y no dejar todo para lo último. Es interesante esto porque partimos de una base de que todas estas noticias que estamos viendo de las jornadas laborales reducidas o de jornadas de 4 días laborales, son en países que también, es cierto, tienen resuelto un montón de cosas que quizás nosotros no, digamos, ¿no? El factor económico, la estabilidad económica o las condiciones laborales ya no prácticamente ni se discuten, digamos, o no están en discusión. Uh-huh. No lo está en Islandia, no lo está en Japón, digo, sí. Tiene esas particularidades que a nosotros nos afectan. Pero también es cierto esto, digamos, Lore, de que hablas de la planificación y de la disciplina, digamos. Hay un laburo muy grande hoy, sobre todo en la mancomunión de las distintas generaciones. Se les hace muy difícil, por ejemplo, a los que hoy ocupan rangos gerenciales en distintas empresas, que pasan en Argentina, en multinacionales y empresas nacionales también, de entre los 40 y los 50, que no tienen forma, no encuentran cómo comunicarse con los nuevos jóvenes de entre 20 y 25, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ha de ser difícil también desde el recurso humano decir, bueno, ¿cómo genero acá gente o un equipo de trabajo? Es que todo es una cadena, necesitas un líder que te pueda ordenar y obviamente vos tener esa autodisciplina de la que hablamos. Por ejemplo, yo podría hoy adelantar trabajo para el lunes no hacer nada, o el martes estar más tranquila porque sabemos que el lunes es feriado, y capaz que me quedo con el celular en la cama y no hago nada, ¿no? O esto del home office, que en algunos lados se sigue usando o se está como manejando un híbrido entre lo presencial y lo virtual. Depende mucho de la persona y de cómo esté esa persona preparada para hacerlo y las ganas que tenga de trabajar en eso, porque es difícil tener esa disciplina, ese orden. Uh-huh. Y también pasa que en otras empresas ya mucho más preparadas sí hay una planificación anual de objetivos, cuáles son los objetivos de la empresa, hacia dónde apuntamos, pero hay mucha gente que no tienen claro esos objetivos porque no hay un jefe, un líder que lo comunique, que lo explique. Incluso nosotros que también hacemos selección y búsqueda de personal, cuando la persona ingresa a veces no sabe qué tiene que hacer, no tiene definidas sus tareas. Entonces, claro, capaz que está todo el día trabajando las 8 horas y no hizo nada, pero porque nadie le dijo, mira, esto es lo que tenés que hacer, te capacito para que aprendas a usar el sistema. Necesitamos primero trabajar esas cosas antes de decir, bueno, las jornadas de 4 horas, de 8 horas, de 6, o claro, trabajamos de lunes a jueves. Quedan como discusiones a 200 años adelante, digamos, ¿no? Si todavía no tenemos una comunicación integral dentro del recurso humano, digamos. Y esto también puede ser aplicable a una problemática local en general que ustedes ven, o que en términos generales cuando hablan con otros colegas también del país y todo, dicen, che, no, mirá, acá pasa exactamente lo mismo, o estamos con la misma situación. Sí. Porque también me da la sensación de que muchas veces se federaliza, entre comillas, un problema que es solamente de Buenos Aires o del AMBA, que el resto del país no tiene, y viceversa, digamos, el resto del país tiene problemática que el AMBA no tiene. No, por ejemplo, tiene que ver mucho con los usos y costumbres, las formas, la diferencia abismal que hay entre Buenos Aires y Trelew en cuanto al horario corrido de los locales, todavía sigue pasando, y sabemos que en Buenos Aires trabajan en horario corrido y funciona, y acá no, porque la gente duerme la siesta, no toda, ¿no? Pero digo, la gente no va a ir a comprar un local porque duerme siesta, y pasa en otras partes del país también. Entonces hay que evaluar mucho eso antes de copiar y pegar un modelo que está buenísimo, pero que todavía falta trabajar mucho. Incluso yo lo que estoy viendo en esto de las búsquedas y demás, hay mucha gente que ya tiene un trabajo de 8 horas y está buscando otro trabajo part-time para poder llegar a fin de mes, para poder pagar un alquiler, para poder viajar, comprarse un auto. Incluso la gente quiere trabajar más por eso.
porque quiere aumentar su sueldo. Y todavía está en discusión eso, si pagamos un plus, si te pagan el sueldo que corresponde, todavía hay trabajo informal. Hay muchas discusiones previas que me parecen importantes. Sí coincido con Brandon que la productividad es real. Cuando vos trabajás menos tiempo y estás más concentrado y sabés que tenés menos cantidad de tiempo, lo haces mejor, pero para eso tenés que tener mucha autodisciplina, los objetivos claros, también las estructuras acordes, porque nos pasa mucho que, por ejemplo, nos dicen, no, porque los empleados son vagos, son lentos. Cuando vos vas a hablar con el empleado, mirás que la compu es vieja, está lenta, no tienen buen internet, el sistema que tienen es súper viejo y desactualizado. Entonces, solucionemos primero eso para que la persona sea un poco más productiva, desde la tecnología hasta también su cabeza, pensar en su bienestar. Mucha gente está abrumada y estresada porque los dueños, los jefes, los gerentes les escriben en horarios no laborales a su celular. Estamos muy pendientes de contestar mensajes de laburo todo el tiempo, y a veces hay personas como nosotros, independientes, que lo hacen y están bien, y hay otros que no tienen por qué recibir esos mensajes. Yo justo hoy decía que le mandaba un mensaje a la 1 de la mañana al gringo, y no es un buen... No estoy siendo un buen ejemplo, gringo, perdón. No estoy siendo un buen ejemplo. Lorena, así es como decís vos, que tiene que empezar el cambio desde arriba, ¿no? Sí. ¿Quién lo va a hacer entonces? ¿Cómo se logra? Sí, nosotras cuando si no por ahí entramos... nosotros trabajadores, sí. ¿Cómo se logra eso? ¿Quién lo hace? Y yo creo que es un poco de todo, ¿no? Desde salir de la escuela secundaria a pasar por alguna universidad, algunos, también aprendiendo estas materias, ¿no? Más de emprendedurismo o de trabajo remoto o herramientas que nos permitan a nosotros llegar como trabajadores que pueden ser proactivos, ser un poco más productivos, saber pensar. Hay muchos problemas de sentido común, que uno pensó que el otro, o empieza a suponer y vos decís, esto es medio obvio. No, hay gente que todavía le faltan esas herramientas para poder trabajar. Desde el cómo me llevo con mi compañero, hay muchas cosas para trabajar que para mí son previas, desde la escuela, y obviamente también que cada uno pueda hacerse cargo como trabajador y también como jefe, ¿no? De tratar mi salud mental, mi estrés. Si yo soy una persona ansiosa, lo traslado, ya sea a mi compañero o a mi empleado, mi colaborador, lo traslado. Y provoca eso, ¿no? Toda una cadena de gente abrumada trabajando, corriendo para cualquier lado sin saber qué hacer. Y obviamente cuando uno asume puestos de liderazgo como jefe, porque fue ascendiendo o porque es el hijo del dueño y ahora le toca hacerse cargo de la empresa, que eso pasa mucho acá en la zona, necesitamos decir, bueno, a ver, yo puedo manejar este negocio, perfecto. ¿Tengo la habilidad blanda para hacerlo? Y quizás no. Bueno, entonces trabajo para eso, hago un curso de liderazgo, un curso de coaching, voy a terapia, o tomo algún curso de gestión de equipos para poder plantear los objetivos, poder comunicar lo que quiero hacer, lo que tenemos en mente, y también trabajar el consenso. Creo que la gente busca eso, ¿no? Que se la tome en cuenta, que sus opiniones valgan. Entonces, si queremos trabajar bien, tenemos que formar un equipo y poder compartir entre todos los objetivos. Quizás mi empleado tiene buenas ideas y no lo estoy escuchando. Para mí es eso, poner un poquito de cada parte. No, y falta siempre el problema nace desde arriba, el problema principal es arriba. Hay un tema de comunicación ahí que también es un enorme debate que se está dando últimamente. De hecho, hay una gran empresa en la Argentina también que tiene que ver con servicios y demás que modificó absolutamente y volvió a la presencialidad acá en Buenos Aires. Sí. Le está renunciando más del 20% de la gente. Porque también después son las problemáticas que se dan, digamos, ¿no? Acá el tema del transporte, por ejemplo, llegar al laburo es 1 hora y media, 2, pues, posiblemente, solamente por tramo. Es decir, irme lleva 1 hora y media, volverme lleva 1 hora y media. Tengo 3 horas destinadas solamente a moverme.
Entonces eso también hace a trabajo. Bueno, se han abierto muchísimas puertas, seguramente la vamos a invitar a Lore para próximos programas también para seguir hablando. Pero a partir de esto que Gringo decía, che, metemos la jornada laboral de 4 horas, no me escribas a la 1 de la mañana, salieron este tipo de conversaciones que las queremos compartir con todos ustedes. Lore, mil gracias por sumarte también, por estar. Bueno, muchísimas gracias. Lorena Montenegro es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, es socia gerente de la agencia PAR, especialista en comunicación integral y recursos humanos.